Hola, bienvenidos al Polimedia de presentación del tema 4. Los objetivos de este Polimedia van a ser ver una presentación general del tema y los conceptos más importantes. Vamos para ello a ver una breve introducción del tema y vamos a ver los tipos de afasia. En este tema 4 vamos a estudiar las alteraciones del lenguaje producidas por lesiones cerebrales. Aparte, también vamos a ver algunas alteraciones asociadas a estas alteraciones del lenguaje que se encuentran en los pacientes que presentan estos síntomas. Como veis, el concepto de afasia, ¿vale?, lo que hemos comentado, sería una alteración adquirida del lenguaje, ¿vale?, producida por una lesión cerebral. ¿Vale? Hay una lesión cerebral que afecta a alguno de los componentes o a varios componentes del lenguaje. Es decir, la persona adquiere el lenguaje, pero por una lesión cerebral se ve disminuida esa capacidad de usar el lenguaje. Tenemos diferentes clasificaciones de los tipos de afasia. Como veis, vamos a utilizar esa clasificación que separa las afasias en afasias perisilvianas y afasias extrasilvianas. Las afasias perisilvianas son aquellas que ocurren cuando se lesiona zonas cerebrales cercanas a la fisura de Silvio, ¿vale?, como el área de Wernicke, el área de Broca, ¿vale?, zonas cercanas a la fisura de Silvio. Las afasias extrasilvianas serían aquellas que tienen lugar por lesiones fuera de esas áreas silvianas, lejos de la fisura de Silvio, como zonas prefrontales o en zonas en la unión, por ejemplo, en la unión temporo-occipitoparietal. Bueno, aquí tenemos los tipos de afasias perisilvianas. Vamos a ir viéndolas, cada una de ellas, en función de una serie de características como la fluencia del lenguaje, la comprensión, la repetición y la denominación, también asociando a la zona cerebral que se afecta, que se altera. Bueno, en cuanto a la afasia de Broca, decir que los pacientes con este tipo de afasia presentan un lenguaje poco fluente, con una estructura gramatical alterada, con agramatismo. Por ejemplo, en lugar de decir el niño juega con la pelota, dirían niño pelota, ¿vale?, con una predominancia de sustantivos en ese lenguaje que podrían producir. Además, el lenguaje que producen estos afásicos lo realizan con bastante esfuerzo. Y además hay mucha dificultad articulatoria, ¿vale? Por lo tanto, hay una dificultad en la secuenciación de las palabras. Por ejemplo, podrían decir tes en lugar de tres, y además también hay una dificultad para colocar las palabras en la frase, ¿vale?, para la gramática. También decir que como está alterada la producción del lenguaje, pues también se observan dificultades de repetición, ¿vale?, y también dificultades a la hora de denominar, de encontrar la palabra, de denominar objetos, dibujos, etc. En cuanto a la comprensión, decir que en la fase de Broca la comprensión es mejor que la producción, ¿vale? El paciente suele comprender, pero la comprensión no está totalmente conservada. También puede haber alguna dificultad leve de comprensión, enfocada principalmente en frases con una estructura gramatical compleja, o por ejemplo frases que tengan o que estén hechas en voz pasiva. Por ejemplo, en la frase el payaso es aplaudido por la niña, el paciente con afasia de Broca tendría dificultad para saber quién aplaude a quién, ¿vale?, porque en esta frase pasiva, en las frases pasivas, habría que invertir la primera persona que aparece, ¿vale? La última persona que aparece sería el sujeto de la oración, por lo tanto habría que hacer una inversión, habría que manipular un poco la estructura de la frase para comprenderla, y eso el afásico de Broca tendría dificultad, ¿vale? Pero para comprender frases en voz activa o frases que no sean
muy compleja sí que podría comprender. Como veis, la lesión en la fascia de Broca se produce en áreas del lóbulo frontal, en el área de Broca, en zonas cuya principal función es ejecutiva, motora. Por lo tanto, el principal síntoma se ve en la producción del lenguaje. En la fascia de Broca se afectaría el área de Broca, pero no solamente el área de Broca, también la lesión se extiende a los opérculos, aquí en la separación entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, la ínsula, que es un espacio del córtex que estaría oculto entre el lóbulo temporal, estaría como debajo del lóbulo temporal. También se podría extender a la circunvolución prefrontal, zonas premotoras, cercanas al área de Broca, incluso también tendría que estar afectadas zonas subcorticales, en zonas periventriculares, ¿vale?, por debajo de este área de Broca, ¿vale? Por lo tanto, no solo tendría que estar alterada o afectada o lesionada el área de Broca, sino una lesión más extensa. Muy bien, pues ya tenemos conceptualizada la fascia de Broca. Vamos a continuar, vamos a hablar de la fascia de Wernicke. En la fascia de Wernicke el lenguaje es fluente, ¿vale? Es un lenguaje fluente, pero es un lenguaje que incluso puede ser excesivo, ¿vale? Puede haber una especie de logorrea, de mucha producción del lenguaje, con presencia de parafasias fonológicas, por ejemplo, decir midre en lugar de madre, con parafasias verbales, decir madre en lugar de mujer, por ejemplo, o incluso neologismos, distorsiones muy importantes en la palabra que nos lleva a no saber lo que significa, por ejemplo, decir cotodor. Esto hace que el lenguaje en el afásico de Wernicke sea fluente, pero cuando hay mucha abundancia de estas distorsiones parafásicas o neologismos, pues hace que el lenguaje se presente como en forma de jergafasia, ¿vale?, con un habla vacía, con pobre contenido informativo, aunque hay mucha producción del lenguaje, pero con pobre contenido informativo. Además, aunque la estructura básica de la frase podría no estar muy afectada, pero sí que se observa un agramatismo, es decir, una sobreabundancia de palabras gramaticales, y el paciente produce el lenguaje y no se sabe muy bien dónde terminan las frases, ¿vale? Como el paciente pues va produciendo sin separar cada una de las frases, pues entonces se produce este paragramatismo en la producción del lenguaje en la fascia de Wernicke. La principal característica de la fascia de Wernicke, ¿vale?, también conocida como afasia sensorial, igual que la fascia de Broca, también se conoce como afasia motora, ¿vale? La principal característica de la fascia de Wernicke o sensorial sería en la comprensión del lenguaje, la recepción. No comprenden el lenguaje, ¿vale? Percibirían, oirían, sobre todo si no están dañadas las áreas primarias de recepción auditiva, pero en el área de Wernicke, al estar dañada en zonas posterior y superior del lóbulo temporal, pues en zonas secundarias, estas zonas secundarias de asociación estarían dañadas, por lo tanto la persona no comprendería las palabras, no comprendería el lenguaje, ¿vale? La transformación, la decodificación entre el sonido y la palabra ahí estaría alterada, y por lo tanto el paciente no tendría problemas para comprender el lenguaje. De hecho, incluso podría tener problemas para comprender su propio lenguaje, lo que lleva que el paciente pues tenga poca conciencia de que tiene una alteración en el lenguaje, tiene poca conciencia de su déficit en el lenguaje, cosa que no pasaba en la fascia de Broca, que sí que tienen conciencia de su déficit, incluso puede tener cierta sintomatología reactiva, ciertos síntomas ansioso-depresivos,
como consecuencia de la consciencia de ese déficit lingüístico. ¿Vale? Volviendo a la afasia de Wernicke, como hemos comentado, están alteradas zonas de asociación y eso haría que la persona no comprendiera el lenguaje. Aquí tenemos la principal característica de la afasia de Wernicke. Además, el paciente tendría dificultades para repetir y dificultades para el acceso léxico, para encontrar palabras a la hora de tener que denominar objetos o dibujos. Vale, tenemos ya conceptualizadas los dos principales tipos de afasia. Vamos a ver las afasias perisilvianas y de afasias en general. Vamos a hablar también de otros tipos de afasias, como es la afasia de conducción, en la que se observa pacientes que tienen un lenguaje fluido, aunque pueda haber alguna dificultad, alguna presencia de anomia en el lenguaje espontáneo, pero el lenguaje por lo general es fluido. La comprensión puede estar bien, aunque pueda haber alguna dificultad, por ejemplo, en frases largas, pero sí que podrían comprender el lenguaje, aunque pueda haber alguna pequeña dificultad. Aquí en la fase de conducción, el principal problema, el principal déficit, estaría en la repetición. ¿Vale? El paciente puede tener dificultad para repetir, ya sean palabras, ¿vale? Bicicleta, cuchara, o pseudopalabras, sotupo, vasomida, adicapo, biboterana, ¿vale? Ahí se verían dificultades en la repetición, ¿vale? Es un tipo de afasia donde el principal problema estaría localizado en la repetición. Y finalmente tenemos la afasia global. La afasia global ocurre cuando hay lesiones masivas en zonas del lenguaje, en zonas perisilvianas, ¿vale? Lesiones masivas que abarcan la zona lateral del hemisferio izquierdo, y hace que la persona pues tenga dificultades en la comprensión, dificultades en la repetición, denominación y dificultades también en la producción del lenguaje. Lo que se podría observar en una fase global quizás sean estereotipias verbales o monosílabos, sí, no, vale, tú, que tú, ¿vale? Estereotipas verbales o monosílabos. También puede darse que el paciente en fase aguda pues presente una afasia global que con la evolución del caso vaya hacia o una afasia Broca o afasia de Wernicke o afasia anómica. Bueno, vamos a ver ahora brevemente las afasias extrasilvianas, que son las que, como hemos dicho antes, tienen lugar cuando hay lesión fuera de la zona de la cisura del silvio, ¿vale? En zonas prefrontales o en zonas de la unión occipitotemporoparietal. Bueno, empezando por la afasia extrasilviana motora, o también se conocen este tipo de afasias como transcorticales, ¿vale? Pero nosotros vamos a utilizar el término extrasilviana. La afasia extrasilviana motora ocurre cuando hay lesiones en zonas del lóbulo prefrontal y eso hace que el paciente pues tenga un lenguaje poco fluido, ¿vale? Poco fluido y con una aceptable comprensión. Y esa poca fluidez del lenguaje se explicaría porque hay una pobre iniciativa, una muy pobre iniciativa para producir lenguaje. Ante preguntas con respuesta tipo sí, no, ¿está bien? ¿Ha comido? Sí, pueden responder, pero preguntas abiertas, ¿cómo está esta mañana? ¿Qué hizo ayer? Ahí tienen muy poca iniciativa para utilizar el lenguaje y habría un lenguaje muy poco fluente por esa pobre iniciativa, ¿de acuerdo? En cuanto a la repetición, hemos dicho que no estaría mal, ¿vale? Podría haber alguna dificultad en la denominación por una amplia o una gran latencia de respuesta para denominar objetos o dibujos. Y una característica importante en la afasia extrasilviana motora, y en todas, es que está conservado la capacidad de repetir, ¿vale? Estos pacientes podrían repetir. De hecho, incluso puede haber una tendencia a la ecolalia, a repetir lo que dice el paciente. ¿Se encuentra bien? Y el paciente puede decir, se encuentra bien, ¿vale? Repetir lo que dice el psicólogo, el terapeuta. Como veis, las zonas del lenguaje silvianas estarían conservadas en este tipo de afasia. ¿Veis? Como veis, este fascículo arqueado estaría conservado, que sería una de las hipótesis de por qué estos pacientes pueden repetir, y por contra, en
la fascia de conducción no pueden repetir. La fascia de conducción se piensa que la lesión o la estructura que estaría lesionada sería este fascículo arqueado que estaría relacionando el área de Wernicke con el área de Broca. Pero aquí en el caso de las afasias extrasilvianas, estas zonas específicas, ¿vale?, del lenguaje, de recepción y de producción del lenguaje estarían conservadas, por lo tanto el paciente sí puede repetir, ¿vale?, procesaría el lenguaje, pero con una muy pobre iniciativa en el caso de la afasia extrasilviana motora para producir lenguaje por esas lesiones en el lóbulo prefrontal, que serían las encargadas de iniciar la conducta de hablar, ¿no? En cuanto a la afasia extrasilviana sensorial, decir que es similar a la afasia de Wernicke, ¿vale?, con un lenguaje fluente, con una pobre comprensión, sobre todo porque la lesión estaría aquí en las zonas terciarias de asociación. Por lo tanto, las palabras que procesaría en las áreas secundarias, ¿vale?, auditivas, aunque las podría percibir, pero no tendría un acceso a la semántica, ¿vale?, la semántica que activaría cada una de estas palabras por la lesión situada en estas zonas occipitotemporo-parietales. Por lo tanto, habría dificultades en la comprensión por esa falta de acceso a la semántica, al significado de las palabras. Pero sí que podrían repetir, igual que en el caso de la afasia extrasilviana motora, sí podrían repetir, al estar conservadas, el área de Wernicke, la conexión con el área de Broca y el área de Broca. Por su parte, la afasia extrasilviana mixta pues sería como una mezcla de las dos, ¿vale? Serían pacientes que tienen un lenguaje poco fluido, que tendrían dificultades en la comprensión, pero sí podrían repetir, ¿vale? Y se vería esa presencia de ecolalia. Cuando se le dice algo, el paciente podría pues tener tendencia a repetir lo que le dice el terapeuta o el examinador. Muchas gracias por vuestra atención.